Radio Caput. Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Hay dos temas que tengo en la agenda. Es una agenda, por supuesto, pública, porque no vengo a hablar no venimos a hablar en la radio de las cuestiones personales, sino de las cuestiones que más o menos suponemos que a los oyentes y oyentas les interesa. La primera es un registro literario. Después de mucho esfuerzo, he dado con el libro Sinceramente de Cristina Fernández de Kirchner, no sin una serie de contratiempos, porque visitadas que fueron varias librerías, en todos los casos era la respuesta: no, lo pusimos en venta ayer y se agotó la primera edición. Sí, no, lo pusimos en venta el otro día y estamos por la tercera edición. Me dijeron que hay 200.000 ejemplares vendidos. Qué envidia que le da a una persona que escribe libros que haya alguien que pone un libro a girar y se lo compren 200.000 personas en un plazo que, si no me equivoco, no va mucho más allá de una semana, podrán ser 10 días. Pero no es de estos temas anecdóticos de los que vale la pena hablar. Yo quería brevemente transmitir la impresión de la lectura, vamos a decir, de las primeras 150 páginas, que es una lectura ágil. No es un libro que esté pensado, evidentemente no está pensado para una reflexión abstracta y teórica, sino que tiene una fluidez textual dentro de un género. Yo no digo que lo haya inventado Cristina, no se trata de eso, pero se trata de un género curioso en una persona que está participando, y no participando lateralmente, sino centralmente, de la escena política, que relata su vida, de alguna manera, haciendo el centro de esa biografía en los años que van desde su condición de estudiante de Derecho en la Universidad de La Plata hasta el día de la fecha, que son naturalmente los años de la vida política de Cristina Kirchner. Eso es bastante habitual, uno está acostumbrado a leer ese tipo de textos en gente que ya está en la etapa de la vida en la que reflexiona desde afuera por lo menos del combate político práctico, y entonces esa reflexión tiene un mérito de recuperar escenas de la vida política nacional vistas desde una cierta distancia, una distancia crítica y también una distancia biográfica, porque las personas a cierta altura de la vida tratan de reflexionar en términos de cierta distancia o de una distancia importante respecto de los hechos. Cristina vive en medio de las circunstancias que relata, y eso es lo que le da un carácter muy, muy interesante, ¿no?, al relato, al texto. Cristina expone las cosas en términos fuertemente polémicos, de gran profundidad conceptual, y al mismo tiempo entrelaza las escenas de su vida como dirigente política, como senadora, como diputada, como 2 veces presidenta. Relata el momento de su despedida, probablemente circunstancial, de la gente que la fue a ver el día 9 de diciembre de 2015 a la plaza, y lo relata en términos fuertemente polémicos, fuertemente activos. Es un libro políticamente activo, que pretende ser políticamente eficaz, y que esa eficacia la funda en un registro curioso, porque uno está leyendo una página donde está la tal definición política de la época de la crisis del 2001, y Cristina cuenta cómo en algún momento poco anterior al desbande del 2001 ella estaba en Nueva York con Néstor Kirchner, que estaba, según Cristina, absolutamente asombrado, absolutamente electrizado por la vida ciudadana de Nueva York, y va mechando los andariveles de su experiencia política con relatos que tienen que ver con su hijo, con su hija, con el colegio, con la universidad de sus hijos,
y con los viajes, con las dificultades, con las agresiones, con el combate político cuerpo a cuerpo que ella libró. Entonces desgrana una serie de cuestiones, de definiciones en torno a temas de la política, de la estrategia, del futuro del país, del pasado del país, en el marco de una persona que uno podría decir una persona común. Yo no creo que se pueda, cualquier cosa creo que se podría decir de Cristina, menos que es una persona común. Y sin embargo conserva un rasgo de humanidad, de dolor sincero, de alegría sincera, de bronca muy sincera, que no tiene entre comillas, la elegancia de poner esa distancia frente a las personas que le hicieron daño, las muestra tal como es, o por lo menos tal como ella vivió cada uno de los episodios. Entonces, me parece que es un acierto político el libro, tal como está formulado, porque la idea central es mostrar la condición real de vida de Cristina Kirchner, y como tal entra en un choque directo con algo que es prácticamente, yo diría, una de las armas fundamentales de la polémica que sus enemigos han entablado con ella. Es decir, la idea de mostrar a una Cristina Kirchner enceguecida por el poder, distante del mundo, autoritaria, seca en sus relaciones sociales, en sus relaciones familiares. Y acá lo que se muestra es una familia, debe ser también, y esta opinión yo creo que está también atravesada porque la época de la vida de Cristina Kirchner, la época de los estudios de Cristina Kirchner, la época de la incorporación de Cristina a la militancia política coinciden con las respectivas épocas de quienes se está hablando, digamos. No necesariamente los personajes, porque como los personajes son de La Plata, y yo era de Aedo en ese momento y de Liniers, no es exactamente el círculo de relaciones de Cristina y también de Néstor, no tenía muchos cruces con los míos, digamos, pero el aire de época, las esperanzas de la época, los miedos de la época, los problemas de la época, las persecuciones, los dolores, las muertes de personas cercanas a manos de la represión brutal de la derecha desde el 1974 en adelante, no desde 1976. Cristina tiene esa hondura también para mirar la realidad de los últimos años del gobierno peronista. Es decir, uno siente que visita zonas de su propia biografía, que ciertos dolores son los dolores propios, ciertos llantos por gente que se ha perdido son los propios llantos, las ilusiones son las propias ilusiones, y muchas de las frustraciones, de los enojos, de las rabias, también coinciden, o si no coinciden forman parte del mismo universo. No estoy hablando de una homologación mecánica de las cosas que vivió Cristina junto a Néstor con las cosas que pude haber vivido yo. Pero es evidente que hablamos del mismo mundo, de la misma época. Uno se los imagina vestidos con la misma ropa. Cuando Cristina habla del Néstor con lentes de una determinada materia, que ahora no recuerdo cuál es, pero muy visible. Cristina dice que Néstor tenía el look del mayo francés. Y cuando el padre de ella lo vio, dijo: nena, vos estás un poco loca, ¿no? De semejante chabón, ¿cómo lo encontraste? ¿De dónde lo sacaste? Y se permite decir que ella era una chica atractiva y que Néstor no competía en ese ambiente. Y la verdad es que la juventud, sobre todo la juventud militante de esa época, no tenía la misma capacidad de defender su imagen y su porte, su facha, digamos. Había juventud que defendía eso y que sostenía eso, pero no era en general la que militaba política. La que militaba políticamente consideraba que el desafuero, el desorden personal y la falta de cuidado por su propio look formaba parte del ideal de desafiar a la burguesía, al imperialismo. Así eran las cosas. Pero creo que, y seguramente con la lectura que me falta va a aparecer más todavía la sensación, estamos ante un libro que interviene políticamente de un modo muy inteligente, porque Cristina, haciendo un listado de todas las cosas conflictivas, complejas que tuvo que vivir en el gobierno y explicando cada cosa por qué fue así, discutiendo con los que creían que tendría que haber sido de otra manera, sería un texto
más o menos vulgar, más o menos previsible, más o menos para un grupo de personas muy entusiastas de la vida del día a día político, que probablemente sea la masa fundamental de la gente que compra y que lee el libro, probablemente, pero creo que es un libro que está en condiciones de satisfacer curiosidades y de valorizar lecturas que no sean específicamente la de la gente que está buscando argumentos, relatos y opiniones profundas sobre lo vivido y sobre eventualmente sobre lo que vamos o probablemente vayamos a vivir, sino que toca algunos nervios, algunos renglones de la vida, del espíritu de las personas, de los hombres, y yo supongo que especialmente de las mujeres, porque hay un registro feminista a la manera de Cristina, ¿no? A la manera de la hija, que ella misma dice que me salió un poco talibana en su feminismo, ¿no? Por Florencia. Pero es un registro de militante política de los 70 que vive la época que le toca vivir, que vivió nada menos que la época de la reconstrucción política de la Argentina del 2001 en adelante, y que ahora vive una época rodeada, embargada, trazada por el odio, trazada por la descalificación. En fin, tiene una cantidad de escenas, una cantidad de imágenes, de semblanzas, de aguafuertes de lo que fueron estos años. Yo tengo que decir que a mí no me resulta prácticamente ninguna de ellas novedosa, pero sí me parece novedoso, o por lo menos me parece original, el tratamiento de cada uno de los conflictos desde esta perspectiva humana, desde esta perspectiva desprendida de ciertas retóricas y de ciertos giros del argot interno de la política. Es un esfuerzo, creo yo, por dialogar con sectores que no están en el día a día de la política y que están pensando el país. Yo creo que es una invitación a pensar el país a partir de una experiencia personal, que por ser la experiencia de una expresidenta y una actual líder política central de la Argentina, no es una experiencia personal más. Yo no creo que Cristina tenga en esto ninguna duda. Yo creo que ella está hablando como expresidenta, está hablando como política, está hablando como peronista, y yo creo que está hablando como candidata. Que me perdone Cristina si me excedo en la interpretación, pero es evidente que yo si no fuera a ser candidato después de gobernar o cogobernar 12 años el país, no escribiría semejante libro con tanta penetración en las cosas ocurridas en Argentina si no tuviera pensada una candidatura. Después lo que la vida diga será cuestión de la vida, pero yo arriesgo esto y me da la impresión de que la presentación que va a haber mañana no es la experiencia de un bestseller, no es la experiencia de un escritor exitoso que va a agradecerle a su público la recepción masiva, espectacular que ha tenido el libro. Me parece que es un mensaje precandidatura. Todavía seguramente, salvo que me equivoque y me pueda sorprender Cristina mañana, no va a ser ningún lanzamiento formal. Incluso si se trata de intentar adivinar, yo diría que Cristina va a decir, muchachos, todavía no se trata de eso, no vengo a eso, qué sé yo, pero con la mirada, como ha hecho varias veces, Cristina va a decir que no, pero va a decir que sí, las dos cosas. Y en el medio de esto, vamos a ir en esto rápido porque vamos a aprovechar para charlarlo también con el invitado. Hay una cosa rarísima en el país de hoy, porque uno ve las primeras planas, los primeros enfoques de los principales diarios de la Argentina y de las cadenas de radio y televisión, y hay un tema traído como a contramano, es como agarrar corriente del bajo para arriba. Porque todo el mundo está especulando si Cristina va a responder, si va a participar en el diálogo político, y qué va a hacer Labaña, y si Labaña y Massa, y esto, y el diálogo, es el momento, quién va a contestar, quién no va a contestar. Han inventado una escena absolutamente trucha. A nadie en la República Argentina le importa un comino de lo que pueda pasar en algo que todo el mundo sabe, en lo que todo el mundo sabe que no va a pasar nada, que es lo que son todos los gestos políticos del macrismo. El dibujo publicitario en reemplazo de la política. Vamos a un gran diálogo donde los invitamos a aceptar 10 puntos que son formas más o menos moderadas, elegantes y disimuladas de decir que los estamos invitando a que nos apoyen. ¿Por qué los invitamos a que nos apoyen? Porque el país está en una grave emergencia y un buen argentino no puede hacer que no se da cuenta de que el mundo está esperando
que todos los políticos argentinos digan que el futuro va a ser igual que el presente, que se va a respetar a pie juntilla los términos del endeudamiento de Macri, que se va a respetar la política laboral de Macri, la política previsional de Macri, la política de mercado de Macri, la política internacional de Macri. Vengan y pongan una firmita abajo de todo esto. ¿Por qué? Y porque aunque no estén de acuerdo, es un gesto de generosidad, porque si no el país se va a destruir. ¿Por qué? Porque fíjense que ahora, después que hemos hecho un montón de cosas para por fin enderezar al país con el equilibrio fiscal, el déficit cero y toda la milonga, todavía hay gente que vive en New York y que trabaja cerca de Wall Street, que no cree que los argentinos estemos tan convencidos de hacer esto. Entonces, ¿qué remedio tiene eso? Yo no lo puedo convencer. Yo le digo todos los días a Donald Trump, con el cual hablo, digamos, muy frecuentemente, y le pido, por favor, por Dios y la Virgen, que nos siga manteniendo el acuerdo del Fondo Monetario, cualquiera sea la forma en la que haya que hacer. Digamos, hay que poner los dólares de la reserva para que el dólar no suba. ¿Se puede hacer eso? No se puede. Pero Donald, dejanos hacer eso, porque si no nos vamos a pique, y eso para vos no es una ayuda. Entonces, detrás de esa caricatura de un jefe de Estado, después de esa vergüenza nacional que es Macri relacionándose con la principal potencia mundial y relacionándose con el mundo en general, el tipo dice que ahora la única que nos queda, él no consultó a nadie. Cuando llamó al Fondo Monetario Internacional no le avisó a nadie, lo dijo de un minuto al otro, sorprendiendo incluso a sus ministros. Cuando redobló la apuesta y pidió un acuerdo suplementario con el fondo, tampoco le avisó a nadie. Cuando le dijo al fondo que le perdonara el uso de reservas para mantener el precio del dólar, no le avisó a nadie. Y cuando ya está en la destrucción completamente consumada, quiere que abajo de las decisiones de esa destrucción esté Labaña, Massa, Urtubey y Cristina. Hay gente que está debatiendo, hay que ir, no hay que ir. La verdad, yo creo que hay que eliminar de la agenda discusiones que no tienen ninguna importancia. No importa lo que se haga con eso. Cristina puede desde no contestarle nada, que es una probabilidad importante, desde hacer de cuenta que no recibió ningún mensaje, hasta decirle que sí, que está dispuesta, que habría que hacerlo con otro. Hasta cualquier cosa que se le ocurra a Cristina es la respuesta a una nada. No le estemos pidiendo a Cristina, y tampoco, yo diría tampoco a Labaña, ni a Massa, a nadie. No le pidamos a nadie que haga de cuenta que estamos ante un problema político serio que hay que resolver. Acá no hay el único problema político serio que hay que resolver es terminar con esta catástrofe, ganarle a Macri e instaurar un gobierno que encare de otra manera la vida de la Argentina hacia adentro, especialmente hacia los sectores que más sufren, y hacia afuera ejerciendo la soberanía. Una discusión sobre eso es muy interesante, pero no es eso a lo que invita Macri. Macri invita a un show, quiere una fotografía donde haya un grupo de políticos, sí, Cristina sería la frutilla del postre de esa fotografía. Yo creo que es imposible que la consiga, pero si la consiguiera sería un gesto fatuo más, un espacio de publicidad más de Macri sin ningún contenido efectivo. Así que yo creo que lo que hay que hacer frente a eso es nada, es seguir discutiendo cómo hacemos, es discutir con la CGT cómo hacemos para parar al movimiento obrero frente a este atropello, es hablar con los pequeños empresarios y con los que venden verdura en la calle para ver cómo se articula toda esa espontaneidad combativa que está surcando, recorriendo las calles del país, para ponerle fin a esta espantosa pesadilla. Sobre las espantosas pesadillas no hay ningún acuerdo político que hacer. Hay una vena de toda esta discusión que dice, bueno, pero es el presidente legal, es el gobierno legal, y entonces hay que responder a una cosa legal. Bueno, entonces si es legal, mandémosle un papel con membrete diciéndole, Macri, no me importa, ¿no? Vos sos el presidente, te respetamos, hasta el 10 de diciembre vas a ser el presidente, pero frente a esta propuesta que vos haces no tenemos nada que decir, nada que nos interese de lo que vos estás proponiendo nos interesa a nosotros. Nada que nos interese está en ese papel que vos hacés circular. Así que este es un capítulo absolutamente cerrado. Vamos a hablar de la herencia, de la pesada herencia gitana.
vamos a escuchar una cancioncita española muy bonita.